estudiantes, habla la profesora Carol Riquelme. Como ya es de costumbre, nos estamos encontrando, ¿verdad?, los días martes por la 102.9 y previamente también puedes ver la clase a través del canal de YouTube. Esta es nuestra clase número 8. Recuerda que todas tus actividades, tus guías, tus dudas, etcétera, puedes enviarlas al correo kriquelme@cmch.maristas.cl. Recuerda que, como es de costumbre, en tus clases debes tener tu texto del estudiante y ubicarte en un lugar lo más cómodo posible. Esta clase, chicos y chicas, tiene algo bien especial, porque como ya debes estar enterado, vamos a tener desde mañana una semana de pausa reflexiva en donde vas, ¿verdad?, a poder compartir con tu familia, poder reflexionar sobre este proceso que hemos vivido de cuarentena, ya sea de manera personal, familiar, en tus quehaceres, en tus hábitos, por ejemplo, también de estudio, cómo te has organizado, cómo lo vas a hacer de aquí en adelante, etc. Luego de esta pausa, vamos a volver a retomar las tutorías, vamos a volver a retomar nuestras clases y es importante que se esté pendiente de la plataforma del colegio, que también le puedas preguntar a tus profesores, ¿verdad?, cómo va a ser el trabajo que vamos a seguir luego de esta pausa. Por ejemplo, en matemática, reforzamientos, clases, retroalimentaciones de lo que has enviado. Para eso es súper importante que estés consciente que hemos hecho 8 clases, de la 1 a la 8 por supuesto, y que cada una de ellas ha tenido actividades y tickets de salidas que ha tenido que ya enviar a mi correo. Entonces es importante que vayas organizando tu tiempo de trabajo en adelante para que vayamos viendo cómo va a ser la manera de organizarse, ¿ya? La clase del día de hoy, que tiene que ver con la unidad número 1, tema 2, que es la potencia, es nuestra última clase de la unidad número 1, ¿ya? Y el objetivo de hoy, que va a estar en la página 56 de tu texto del estudiante, es un objetivo bien especial y dice lo siguiente: modelar procesos de crecimiento y decrecimiento exponencial en diversos contextos. Tú te preguntarás qué tiene de especial este objetivo. Quizás muchos ya han escuchado la palabra exponencial, ya sea en la TV, en la radio, en distintas plataformas de comunicación, etc. Tú dirás qué tiene de especial y por qué justo este objetivo coincidentemente nos tocó con el proceso que estamos viviendo de cuarentena. Porque crecimiento exponencial y decrecimiento, muchos especialistas están hablando el día de hoy sobre esto. Y tiene que ver, chicos y chicas, con la pandemia y con el COVID. Sí, así es. Entonces yo te voy a invitar, primero que todo, a que pongas atención al siguiente audio. En el video de YouTube también va a quedar el enlace por si luego quieres verlo. Me pareció muy importante y muy atingente porque tiene que ver con nuestra vida cotidiana este objetivo que vamos a trabajar el día de hoy. Cómo lo estamos enfrentando y saber que, como siempre, muchas de las clases de matemática y mucho de lo que aprendemos está en nuestra vida cotidiana. Entonces pon atención al siguiente audio y, como dije, después va a quedar el enlace en el canal de YouTube en nuestra clase del día de hoy. El COVID-19 es uno de los retos más grandes que estamos enfrentando como humanidad. Un simple contacto lo puede cambiar todo. Una persona contrae el virus, lo lleva en sus manos, se sube a un avión, se toca la cara y cuando llega a su destino y ese avión aterriza, son varias las personas que ya están contagiadas, las cuales a su vez seguirán viajando, tomarán otro avión a distintos
dije en este audio, y que previamente tú puedes ver también el enlace en el canal, nos habla, ¿verdad?, de sobre el COVID, sobre cómo ha ido evolucionando esta pandemia, y nos habla del crecimiento exponencial, que es el objetivo que vamos a trabajar hoy, crecimiento y decrecimiento exponencial. Quise ejemplificarlo con lo que hemos vivido todo este tiempo, con la pandemia, ¿verdad?, ya sea a nivel familiar, comunal, nivel país, nivel mundial incluso, de cómo en nuestro país cada vez va más en aumento, y así como en otros países ha habido un decrecimiento de los contagiados, ¿ya? Entonces vamos a poner atención a lo siguiente. Crecimiento exponencial, vamos a explicar. Se representa con una potencia de exponente variable, es decir, una expresión algebraica de una base con un exponente, donde el exponente representa el tiempo y la base es un número mayor que 1, que se elige dependiendo de la situación que representa. Por ejemplo, yo acá lo grafiqué, ¿verdad?, lo estoy mencionando con el COVID, pero esto puede ser cualquier tipo de bacterias, hongos, enfermedades varias que vayan colonizando algún lugar. Los ejemplos pueden ser múltiples, pero en este caso, como dije, lo vamos a hacer para que se entienda mejor con nuestra vida cotidiana que estamos viviendo últimamente y que tiene que ver con el COVID. Ejemplo, una enfermedad se propaga rápidamente en los últimos años. Cada mes se duplica la cantidad de contagiados del mes anterior. Voy a hacer una tabla y te voy a ir mencionando los meses, la cantidad de enfermos y la potencia. En el mes 0 hubo un enfermo, entonces esta potencia va a ser 2 elevado a 0. Mes 1, aumentaron los enfermos a 2 y la potencia es 2 elevado a 1. Segundo mes, aumentaron los enfermos a 4 y la potencia es 2 elevado a 2. Tercer mes, 8 enfermos, potencia 2 elevado a 3. Cuarto mes, 16 enfermos, potencia 2 elevado a 4. Quinto mes, aumentaron los enfermos a 32 y nuestra potencia es 2 elevado a 5. Sexto mes, 64 enfermos, potencia 2 elevado a 6. Y séptimo mes, aumentaron los enfermos a 128 y la potencia es 2 elevado a 7. Es posible notar entonces que a medida que aumenta la cantidad de meses, aumenta cada vez más rápido el número de enfermos. Este crecimiento representado como potencia se conoce como crecimiento exponencial, que es, ¿verdad?, lo que está pasando con los contagiados. Una persona enferma contagia a 2 más, esas 2 más contagian a otra cantidad de personas y esas personas a otras personas, ¿verdad? Y este contagio va en aumento, es decir, de forma creciente. Si nosotros tuviéramos que graficarlo en un gráfico de línea, por ejemplo, o quizás muchos ya lo han visto en la televisión cuando se hace el conteo de contagios, de aumentos, etcétera, o muchos especialistas que salen a hablar en la tele, esta curva iría de abajo hacia arriba, ¿verdad? Porque dice crecimiento exponencial, que si nosotros usamos un sinónimo de esta palabra es aumento. Va creciendo el número de personas, ¿verdad?, contagiadas a nivel, por ejemplo, país. Entonces es súper importante que sepas que es un aumento. Entonces, ¿qué sería el decrecimiento exponencial? Dice, se representa con una potencia de exponente variable, es decir, una expresión algebraica de forma que
A elevado a X. A es una base, un número X de enfermos contagiados. Ya sabemos que X, que es el exponente, es un número, ¿verdad? Este va a representar el tiempo. Pero aquí la diferencia en el decrecimiento es que la base va a ser mayor que 0 y menor que 1. Esa es la diferencia. Esto también lo puedes encontrar en tu texto en la página 56 en el apartado celeste de conceptos. Y ahí te habla de cuáles son los números del crecimiento exponencial y del decrecimiento exponencial. Ejemplo, las bacterias crecen exponencialmente, lo que les permite colonizar rápidamente un cierto medio. Luego alcanza grandes reducciones en su número e incluso en la extinción total. La disminución del número de bacterias producto de la sobrepoblación puede ser exponencial, pero como una potencia de base fraccionaria menor a 1. Considera un grupo de 65.536 bacterias. Decrecen exponencialmente a un cuarto de su población cada día. ¿En cuántos días se extinguen dichas bacterias? Entonces, voy a nombrarte días transcurridos y total de bacterias. Por ejemplo, partimos con una base de 0 días, en donde en este día vamos a tener las 65.536 bacterias. Transcurrió un día y estas decrecieron a un cuarto, es decir, disminuyeron. Y en el primer día transcurrido disminuyeron a 16.384 bacterias. Transcurrió el día 2 y volvieron a disminuir a 4.096. Transcurrió el tercer día y decrecieron a 1.024 bacterias totales. Pasó el cuarto día y disminuyeron a 256 bacterias. Pasó el quinto día y decrecieron a 64 bacterias totales. El sexto día transcurrido bajaron a 16 el total de bacterias. Y el séptimo día decreció, disminuyó, bajaron a 4 bacterias. Entonces es posible que a medida que aumenta la cantidad de días, disminuya cada vez más rápido el número de bacterias. Este decrecimiento, representado como potencia, se conoce como decrecimiento exponencial. Entonces, si nosotros aquí hacemos nuevamente un resumen en nuestras cabecitas y hablamos de crecimiento exponencial, ¿verdad? El exponente nos dice que son los días transcurridos y que a más días transcurridos, ¿verdad?, mayor va a ser los contagiados. Mientras que en el decrecimiento dice que a más días transcurridos disminuye también la cantidad de contagiados, ¿verdad? Va a ir bajando. ¿Cómo yo puedo provocar este decrecimiento exponencial? Esta es más una pregunta reflexiva. ¿Cómo lo podemos hacer todo en este momento? Con medidas de autocuidado, ¿verdad? Distanciamiento social, lavarnos las manos, seguir todas las recomendaciones, ¿verdad?, que se nos han dado para que este decrecimiento efectivamente, ¿verdad?, se lleve a cabo e incluso, chicos, poder extinguir de manera efectiva, ¿verdad?, esta pandemia. Bajar la tasa de contagios como ha pasado en otros países, que se ha logrado, ¿verdad?, al pasar los días, controlar también esta pandemia. Entonces, esta vez vamos a tener un ticket de salida muy diferente, chicos, ya que es nuestra última clase antes de esta pausa reflexiva que es de una semana, y tu ticket de salida va a ser el siguiente. Vas a tener que responder 4 preguntas. La primera de ellas dice: ¿qué es lo que más te ha afectado en esta cuarentena al no asistir de manera regular a tu colegio? Es decir, de manera presencial, ¿ya? Tú puedes, estas respuestas son libres y puedes decirlo tanto de manera personal
como lo que también te ha pasado, ¿verdad?, a nivel escolar, académico. 2. ¿Qué has aprendido? Nuevamente, de manera personal en esta cuarentena y también a nivel colegial. 3. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo has aprendido? ¿Ya? ¿Qué has aprendido, por ejemplo, del COVID? ¿Cómo lo hiciste? Las medidas de precauciones. Pero también a nivel colegial. ¿Cómo aprendiste? ¿Qué te fue más fácil? ¿Escuchar la radio? ¿Ver el canal de YouTube? ¿Solamente guiarte por el libro? ¿Preguntar a alguien más? ¿Te contactaste conmigo a lo mejor al correo exponiéndome tus dudas, etcétera? Y la cuarta pregunta es: ¿qué dificultades has tenido, verdad?